¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 19 de enero, un día de muchísima información. Lo invito a que se entere solo de lo más importante a través de nuestro esfuerzo informativo encabezado por Carlos Urdiales, nuestro coordinador, pues vamos a decir, espantado o desatado como los contagios. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Y yo lo saludo a usted a nombre de los alertas rudos de la información, todos muy atentos: Isaac Morán, Óscar Holguín, Francisco Rosales, Héctor García Vega, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina, y hoy no es excepción, el agradecimiento a Uno TV por las facilidades para la producción de este espacio informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Pepe. Gracias, Carlos. Estamos con todas las noticias, claro, y todas las voces, comenzando por lo más urgente. Primero, lo último. Lo acaba de dar a conocer el sector de salud, el sector de la salud. Me refiero a los contagios el día de hoy. De acuerdo con la última medición correspondiente a las 24 horas transcurridas entre ayer y esta hora, la Secretaría de Salud reporta, tome nota, 60,552 nuevos casos de contagio. También reporta 323 defunciones. Entre ayer y hoy, sume por favor, se acumulan 109,895 casos contagiosos. Reitero, el que no tenga un amigo contagiado es que no tiene amigos. Créame que todos tenemos a alguien cercano, pariente, amigo, lo que sea, compadre, comadre. Todos tenemos a alguien que está contagiado en este momento. La situación es verdaderamente preocupante en ese sentido, independientemente de la gravedad que puede causar el contagio provocado por la variante Omicron del COVID-19. ¿Y por qué? ¿Por qué es preocupante? Porque, de acuerdo con el doctor Rafael Lozano, él es investigador del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle, en los Estados Unidos. El Omicron, la variante Omicron, podría infectar a medio México para el mes de febrero. Tenemos el contacto en este momento con el doctor Lozano, a quien le agradecemos muchísimo su disposición para comentar todo esto con usted y con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula y nuestros canales de difusión en todas partes. Vaya declaración, medio México para febrero vamos a estar contagiados de la variante Omicron. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Pepe. Es un gusto saludarlo y saludar a su auditorio. Doctor, pues ya aquí se está reportando una cifra escandalosa, la más alta en lo que va de toda la pandemia, todos los meses de pandemia, prácticamente 2 años. Estamos hablando de 60,552 casos nuevos, pero entre ayer y hoy son más de 109,000, casi 110,000 casos. Y usted dice que el Omicron podría infectar a medio México para el mes de febrero. Sí, las estimaciones del IHMI, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Pepe, ha estimado que con la velocidad con la que se propaga Omicron, es muy posible que 70 millones de mexicanos se contagien en un plazo muy corto. Nosotros habíamos previsto que para estos días el número de casos andarían alrededor de 80,000. Estamos por arriba de lo registrado, pero como sabemos, este se basa en el número de pruebas y no siempre todos los casos se encuentran. Entonces, no es de extrañar la cantidad dada la propagación del Omicron, pero sí es una sorpresa que lleguemos a estos números en este momento. Podría alcanzar, dice usted, doctor, dice la Universidad de Métricas de Evaluación el Instituto de Métricas de Evaluación de la Universidad de Washington en Seattle, dice que las infecciones podrían alcanzar un pico de alrededor de 3 millones por día para el 19 de enero, aunque los picos en algunos estados variarán considerablemente, con picos posteriores a mediados de febrero en Chiapas y Morelos. Es lo que dice, doctor. Sí, es muy diferente, Pepe,
lo que es una persona infectada y lo que es un caso positivo. Nosotros hacemos estimaciones de las personas infectadas y por eso nos da esa cantidad. Si empezamos a agregar justamente lo que está sucediendo desde hace 3 semanas, es por eso que llegamos a estas cifras tan altas de millones de personas infectadas. Efectivamente, estimamos que para estos días debe de haber un promedio diario de 3 millones de infectados, pero que también va a empezar a declinar rápidamente. Y que 2 estados, pero eso nos puede variar con las últimas estimaciones, se retrasarían en este pico. Doctor, comentábamos con el maestro y doctor en ciencias matemáticas Arturo Erdely de la Universidad Nacional Autónoma de México la semana pasada, que las cifras de contagios, nuevos contagios que se dan a conocer por parte del sector salud, deberíamos de multiplicarlas por lo menos por 30. Si tomamos en cuenta esta afirmación del matemático con base en cálculos estadísticos, estaríamos hablando de que hoy habrían ocurrido 1.800.000 contagios, tomando en cuenta que solamente se advierten los contagios a partir de pruebas, pero como hay pocas pruebas, pues obviamente los contagios, el número de contagios debe ser mucho mayor. Hay muchas pruebas más que antes, pero efectivamente yo creo que la multiplicación no es por 30, sino es por 50 para poder alcanzar, o por 60 para poder alcanzar las dimensiones de la propagación que tiene el virus. Afortunadamente no repercute esto gracias a la vacunación y gracias a los infectados previos, no repercute en las hospitalizaciones ni en las defunciones. Sin embargo, es tan grande la cantidad de infectados que eso es lo que se está viendo junto con las hospitalizaciones incidentes, o sea, la gente ya no se quiere quedar en casa, también quiere atender otros problemas de salud que antes no atendía. Doctor, ¿cuándo iniciará el descenso de estos picos, pues sin duda preocupantes, independientemente de la letalidad de la variante Omicron? El hecho del contagio pues pone a todo mundo en alerta y también el Omicron puede llegar a matar. Sí, por supuesto, no, eso no hay ninguna duda. Si se topa con una persona inmunodeprimida, una persona no vacunada, una persona mayor de edad y con factores metabólicos que le afecten su estado de salud, por supuesto que puede ser letal, y el coronavirus, esta enfermedad es sistémica, no es exclusivamente respiratoria. La pregunta del millón es ¿cuándo va a empezar a descender? De acuerdo a nuestras estimaciones, el pico se está aproximando a nivel nacional y va a empezar a descender a diferentes velocidades en los estados. De todas maneras, estamos en niveles muy altos. Ahora, siempre hay un margen de error, un margen de equivocación en las proyecciones, y yo les diría que en lo que sigue del mes esperamos ya empezar a ver el descenso. Para febrero ya vamos a estar con más claridad de cómo está la situación del descenso de la curva epidémica, Pepe. Pasando esta vertiginosa propagación de contagios por la variante Omicron, estaríamos asomándonos al final de la pandemia como tal, sabiendo que va a convertirse tarde o temprano el COVID-19 en una endemia. Eso es lo que todos quisiéramos, eso es lo que todos deseamos. En realidad es muy, muy difícil establecer en qué momento se va a estabilizar. El hecho de tener una cantidad muy grande de población infectada con respuesta inmune, población vacunada con respuesta inmune, puede disminuir el número de población susceptible y entonces sí empezar a alcanzar los niveles de inmunidad de grupo. Nuestro pronóstico, de acuerdo a lo establecido por el director general del AHMI, el doctor Christopher Murray, es que para el mes de marzo empezaremos ya a ver en algunos lugares del mundo esta situación de más estabilidad, particularmente en Europa. Si la Autoridad Sanitaria Nacional le pidiera a usted una opinión
una observación sobre lo que hay que hacer en este momento para aminorar el impacto de estos contagios que generan, por supuesto, miedo. ¿Usted qué recomendaría en términos de políticas de salud en este momento para esta coyuntura? La política de salud incluye aspectos de comunicación, Pepe, y empezaría por recomendar que no se caiga en pánico. Definitivamente estamos de alguna manera buscando responder con medidas como el aislamiento, medidas como la prueba de antígeno después de 5 días de haberse salido positivo, de tal manera que se pueda observar que hay una eliminación de la presencia del virus. Yo creo que el procedimiento que se está siguiendo es el adecuado, con excepción de que sí tenemos que implementar una mayor cobertura de vacunas, y eso ahí es donde creo que seguimos restringiendo a grupos de alto riesgo, como son los adolescentes y los menores. Pero fuera de eso, mi recomendación sería aplicarse en ese sentido, y para la gente usar el cubreboca muy bien protegido, tratar de evitar los lugares muy confinados, y a la menor sintomatología aislarse y buscar hacerse la prueba. Repítanos, por favor, doctor, los síntomas elementales para detectarlo aún sin pruebas, para saber si tenemos que ir a descartar o no, o bien confirmar un contagio. Por favor, repítanos los síntomas para que no quepa la menor duda. Es una enfermedad respiratoria alta que tiene como si fuera una gripa. La gente empieza a estornudar con escalofríos o fiebre, con dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado, fatiga, y definitivamente eso es suficiente para poder empezar a tomar en consideración, siempre y cuando se sepa que hubo un contacto positivo cerca. Si no, buscar hacerse una prueba en la medida de las posibilidades. Pues doctor, agradecemos mucho las advertencias y desde luego la información y los comentarios brindados por usted a través del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, al noroeste de los Estados Unidos. Siempre un gusto, Pepe, y a sus órdenes. El gusto es nuestro y es honor también. Gusto en saludarlo. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Es el doctor Rafael Lozano Asensio, director de Sistemas de Salud y profesor de Ciencias de la Métrica de la Salud del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle, en el noroeste de los Estados Unidos. Mire, sobre todo este asunto lo estamos tomando muy en serio y como tal le comparto la información que hemos obtenido en las últimas horas. Por ejemplo, el doctor Francisco Moreno, el doctor Paco Moreno, del Hospital ABC y de otras instituciones que se aboca justamente a este tema epidemiológico, dice que si comparamos con lo sucedido en Sudáfrica con la variante Omicron, con lo que está viviendo México en este momento, podríamos, dice Paco Moreno, el doctor Paco Moreno, podríamos asumir que nos falta una semana de alta contagiosidad y después el número de casos comenzará a disminuir. Cuidémonos esta semana y la que sigue, saldremos adelante. Usa cubrebocas, COVID-19 y vacúnate si es que no estás vacunado. Es la recomendación, casi sentencia, del doctor Francisco Moreno. También, mire, la situación es tal que la Organización Panamericana de la Salud dice que no hay fecha de que la pandemia pueda terminar en México. Aunque diga el doctor Moreno que puede bajar en cuestión de una semana, pues sí, pero no va a desaparecer. Silvain Aldigeri, gerente de incidentes para COVID de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que es muy temprano para determinar cuándo va a disminuir la contagiosidad del Omicron, de la variante Omicron. Aún es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Omicron en la región, incluyendo en México. La dinámica de Omicron en las próximas semanas y meses a nivel regional y subregional y en países dependerá de la implementación estricta y sostenida de las medidas de control en salud pública
y del uso de mascarillas. Aldigeri está añadiendo que se esperan nuevos brotes sombríos, incluso donde se hayan logrado altas coberturas de vacunación, que no es precisamente el caso de México. Aunque sí México tiene un número importante de vacunados, ciertamente, pero no se ha alcanzado la meta total. Advierte que Omicron puede causar enfermedad leve, pero también puede provocar la muerte. Lo ha dicho también el doctor Rafael Lozano Asensio, con quien hablamos hace un momento. Y mire, pues los mexicanos tenemos miedo. Esto está medido, no es que a mí se me ocurrió decirlo porque así lo siento, de ninguna manera, sino estamos recurriendo en este momento al actuario Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, quien hizo el ejercicio de medir cómo percibe la sociedad, los mexicanos, cómo estamos percibiendo en diferentes partes del país justamente este vertiginoso contagio a través de la variante Omicron. Estamos enlazados precisamente con Roy Campos, a quien le agradezco mucho, como siempre, su disposición con estos espacios de Grupo Fórmula. Roy, un saludo muy cordial, muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Y efectivamente, mira, los miedos, siempre tenemos miedo de algo, ¿no? Que nos asalten, a perder el empleo o a que nos dé coronavirus, ¿no? Entonces tenemos tiempo midiendo y los miedos han ido fluctuando. Llevaba en octubre, noviembre, diciembre, bajando el miedo a contagiarse. Y de repente ahora en enero, el miedo al coronavirus supera al miedo a perder la economía, a perder el empleo. Iguala el miedo a ser asaltado, a cualquier momento de inseguridad. Hoy el miedo a la inseguridad es igualito al miedo al coronavirus. Es decir, tenemos miedo a salir a la calle. Tú hablas en tu trabajo de medición de opinión, el 75.1% de los mexicanos tienen miedo a contraer el contagio. Claro, es el mismo miedo que tiene por la inseguridad. ¿Equivalente? Bueno, no, simplemente ve los resultados de hoy de la encuesta del INEGI sobre la inseguridad. Y ese es el dato, más o menos, 8 de cada 10 que dicen que es inseguros donde viven. Es un poco equivalente. Pero mira, el miedo a contagiarse es muy alto, 75%. Miedo a morirse es un poco más bajo, 63%. Pero de todos modos, que 63% tengamos miedo a morir del coronavirus. Esto ya no es un asunto que veamos solo en las noticias. Cuando ya lo metemos a la familia, en lo que ha durado la pandemia, 70%, 69.7%, dice ya tuve un familiar infectado. Más de la mitad ya tienen un familiar que se murió de coronavirus. Es decir, más de la mitad de los mexicanos tenemos un familiar que murió de coronavirus. Y en el 36% de las viviendas ya hubo un infectado. O sea, son datos que ya no tienen que ver con las noticias, tienen que ver con la vida diaria de las personas. ¿Qué más midieron en este estudio? Porque sí está muy oportuno, desde luego. Mira, sobre el caso reciente del presidente de que se infectó, también hace un año, exactamente en enero del 2021, se infectó. ¿Por qué cree la gente que se infectó? Y subió el porcentaje que cree te dio porque no te cuidaste. O sea, al presidente no generaron una simpatía con él por haberse infectado. Es decir, te diste por no usar cubrebocas. Por ejemplo, el no uso de cubrebocas para el presidente subió del 27 al 40, por eso te infectaste. O sea, sí, de alguna manera la gente tomó una decisión de que el cubrebocas es necesario. Tan es así que cuando le pregunto a la gente, cuando sales de tu casa, ¿usas cubrebocas? La gente, 8 de cada 10 contesta, salgo con un cubrebocas. A lo mejor no muy convencido, pero sabe que el cubrebocas se lo van a pedir para entrar a muchos lugares. Entonces ya el cubrebocas se volvió como un aditamento de nuestra vestimenta. Ya salen con él de su casa. El presidente de la República es un líder, sin duda, es el líder nacional. Pero, ¿qué te parece? Regresa del recontagio que tuvo por COVID en esta ocasión, un año después de la primera infección, y aparece en la mañanera en Palacio sin cubreboca. ¿Qué ejemplo está dando el presidente? A ver, mira, eso es lo importante. Él tendrá razón en decir que cada gente es responsable y si quiere usa. No, pero él es un líder. O sea, él lo siguen no pocas, millones. Es el mayor líder en México. Entonces, el ejemplo que daría si se cubre, si usa cubrebocas, si no disminuye la importancia de una variante como Omicron.
O sea, sí es importante lo que el presidente diga. Creo que así piensa, está bien que así piense, pero también debe de pensar que es líder, que lo que él diga lo van a usar. Simplemente recordemos aquella escena de Noroña en el INE diciendo, pues no voy a usar porque no quiero. Es un ejemplo. Si el presidente lo usara, todos lo usaran. Claro, porque ya sabemos cómo va el tema también de la imitación, por no llamarle también, lambisconería, borregada o como sea, a partir de ese liderazgo tan fuerte. Solamente concluyo preguntándote cómo estaba la percepción de miedo a un contagio hace un año, porque hace un año lo mediste. Sí, fíjate, hace un año exactamente, digamos que en abril, bueno, en abril del año pasado, ¿no? Sí. Estamos en febrero. Miedo a contagiarse estaba en enero 80, luego 81, luego 77. Se ha mantenido, pero lo que fíjate nada más, ya parecía que el coronavirus se iba. En septiembre 77, octubre 74, noviembre 69, diciembre 66, tenía 3 meses bajando el miedo. Entonces parecía esto que ya era momento de vamos a la calle, hagamos espectáculos, y en un mes, entre diciembre y enero, de 66, brinca a 75 nuevamente. Todo lo que habíamos ganado en esta pérdida de miedo, lo perdemos en un solo mes, por razones obvias, ¿no? 60,000 infectados el día de hoy, multiplícalo por el factor que quieras, pues sí son para asustar a cualquiera. Pues Roy, te agradecemos mucho tu tiempo y la explicación y compartir también estos datos que son de un enorme interés. 75.1 de los mexicanos, de acuerdo a la medición de opinión de Consulta Mitofsky, tenemos miedo de contraer el contagio por Omicron, independientemente, el contagio de COVID, independientemente de la variante, pero sobre todo por la variante Omicron, la más explosiva sin duda. Gracias, Roy, por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Roy Campos, el actuario Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Así están las cosas. Permítame una pausa muy breve. Volvemos, hay mucha más información importante que compartir con usted. El presidente Joe Biden, anunciado en Washington hace un momento, en una conferencia de prensa, que va a buscar la reelección como presidente de los Estados Unidos y también se lanza muy duro en advertencias contra el presidente Vladimir Putin de Rusia respecto a la presión que está ejerciendo Moscú sobre una probable invasión a Ucrania. En un momento, detalles, iremos a Washington con Armando Guzmán. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Sí, le digo, está bien cargada la nube de información. Vamos ahora con lo que el presidente de Estados Unidos dijo desde la Casa Blanca al ofrecer una conferencia de prensa con motivo de su primer año al frente del gobierno. Habló de las acciones que está ejecutando justamente su mandato en relación con los contagios de COVID-19, la variante Omicron, el avance de la vacunación, el apoyo a familias en la Unión Americana, el reto de controlar la inflación, uno de los puntos más débiles que ha encontrado en los primeros 12 meses de mandato, y también de una eventual amenaza de guerra en contra de Rusia, si es que Rusia insiste en invadir Ucrania. Varios temas, por supuesto, que causan impacto a nivel internacional, no solamente en la Unión Americana, pero para eso está Armando Guzmán, corresponsal en la capital estadounidense. Él pacientemente escuchó todos y cada uno de los puntos del presidente Biden en este momento en donde Biden trata de sortear una situación ciertamente para él compleja por problemas internos en la Unión Americana que pueden dificultar justamente su presencia, su mandato. Armando, empecemos con lo del COVID. ¿Qué dijo del COVID? Ya que veníamos hablando de eso aquí en México con un enorme interés y curiosidad. Armando, muy buena tarde, muy buenas noches para ti en Washington. Buenas tardes para ti también en México, Pepe. Déjame decirte, esta fue una larguísima conferencia de prensa. Son casi 2 horas las que habló y el presidente está marcando, como tú dices, esto como si fuera el primer día de su segundo año.
Lo que ocurre es que es exactamente como el primer día que el COVID sigue siendo la prioridad. Él dice que estamos llegando a un punto en el que el COVID-19 no interrumpe la vida diaria. Sin embargo, esto no es como lo ve la gente. La gente todavía tiene una gran cantidad de desacuerdos con el gobierno acerca de la forma en la que el presidente lo ha manejado. Y a pesar de que hay, por ejemplo, esta semana se empezaron a enviar tapabocas y se empezaron a enviar también paquetes de diagnóstico para que las familias tengan estos paquetes de diagnóstico y sepan si hay gente contagiada con COVID-19 entre ellos, que ayudaría a controlar la pandemia. El problema es que el servicio de correos tiene una gran cantidad de empleados que están enfermos, y entonces hay ciudades como Washington D.C. en donde no han recibido el correo hace una semana, y hay otras ciudades y otros estados en la Unión Americana en la que todo esto ocurre. Entonces, el presidente tenía que convencer a la gente de que está haciendo lo mejor y de que ha tenido éxito en su combate a la pandemia. La gente no lo ve así, pero vaya, lo que él dice es que estamos mejorando y que habrá un momento en que ya no interrumpirá esto las actividades diarias. Sin embargo, hay mucho de lo que ocurre en la Casa Blanca que está incidiendo no solamente en su reelección, sino en la elección o en la reelección también de la gente del Congreso. Este año habrá una elección en el Congreso de medio término, y hoy se quejaba el mismo presidente Biden de que la sombra de Donald Trump continúa encima de todos esos legisladores que se oponen a todas las medidas que él ha tomado, precisamente porque quieren hacerlo a un lado y quieren que quede mal para que en las elecciones el Congreso pase a manos del Partido Republicano, que es el contrario de Joe Biden. Entonces, esto te da una idea y te explica realmente muchas de las actitudes, y el hecho de que el presidente hoy tratara de hablar con todo mundo, no solamente con algunos a los que señala la oficina de prensa de la Casa Blanca de antemano, sino que le diera la oportunidad a todos los que asisten ahí como comparsa a estas conferencias de prensa de preguntar también. Y mucha gente le preguntó acerca de toda esta experiencia que él ha tenido durante 50 años como miembro del Congreso, miembro distinguido del Congreso y como vicepresidente, y los resultados espectaculares que se esperaban, y no la serie de problemas que hay, no solamente con esta cuestión de COVID, sino con la falta de productos en los supermercados y en el mercado en general, y con los altos precios. El presidente no tiene una respuesta realmente para esto, pero está tratando de hacer lo mejor que puede, porque él sabe que si le quitan el control del Congreso en noviembre de este año, los 2 siguientes años van a ser para él verdaderamente un problema. Ahora, esta noche la Casa Blanca está corrigiendo lo que el presidente dijo acerca de Ucrania, pero es importante que te cuente yo que durante los últimos 2 días ha habido sesiones de información con gente del gobierno y con gente que hace estudios acerca de las actitudes y lo que ocurre en el este de Europa, con Rusia particularmente, en el que se sigue hablando de una invasión inminente de Rusia a Ucrania. Y esto crearía, como tú informas, un malestar enorme y problemas no solamente para Estados Unidos, sino para muchos países también. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Joe Biden acerca de Ucrania y de Rusia y de Estados Unidos. Aquí está. Lo último que Rusia necesita es que Finlandia decida cambiar su estatus, y no lo han hecho, pero cuando seguimos hablando de estos factores y de la conducta desordenada de Rusia, creo yo que nos estamos acercando a una situación donde considero que habrá consecuencias económicas muy severas. Por ejemplo, cualquier cosa que involucre denominaciones del dólar, si ellos deciden invadir, entonces no podrán hacer pagos a los bancos en ninguna otra denominación que no sea el dólar. Así que, como les dije, en mis conversaciones con Putin no hemos tenido ningún problema entendiéndonos mutuamente. Él no tiene problema entendiéndome a mí ni yo a él. Y en la conversación directa que tuve con él, le señalé que habían ocupado otros países anteriormente, pero el precio que pagaron fue extremadamente alto. Y si triunfan a fin de tiempo o a fin de cuentas, pero con muchas pérdidas de vida y con un gran costo, ¿qué valor va a tener eso? ¿Y cuánto será este periodo antes de lograr sus fines? ¿3, 5, 10 años?
¿Cuál será el costo de eso? Hay consecuencias para estas acciones. Así que no será fácil para Rusia querer intervenir de esta forma. Militarmente hablando, tienen una superioridad abrumadora con respecto a Ucrania, pero de igual manera estarán pagando un precio muy alto. Ahora, este precio alto también lo está compartiendo Estados Unidos. Déjame decirte que hoy, por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno americano, anunció que $200 millones adicionales irán para ayuda militar para Ucrania. Y a pesar de que hay 127,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, hay una gran cantidad de militares americanos enseñando a manejar equipo estadounidense que le han enviado Estados Unidos a Ucrania. Entonces es más que un observador imparcial, es alguien que está participando en todo esto. Y eso ocurre, Pepe, en momentos en que la cuestión energética entre Estados Unidos y México está llegando a un punto de desacuerdo serio. Y esto ya viene desde hace tiempo. Entonces así el senador Bob Menéndez, que siempre ha sido un amigo muy importante de México y es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se unió a un par de senadores más, uno de Hawái, otro de Virginia, otro de Oregon, a presionar al gobierno de Biden para que se pronuncie públicamente a través de canales diplomáticos sobre la preocupante, dicen ellos, agenda favorable a los combustibles fósiles del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta carta que enviaron los senadores se le envió al secretario de Estado, que es como el secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, y a la secretaria de Energía, Jennifer Holm, que estará, por cierto, en México en los próximos días. El viaje es inicialmente para coincidir con los grupos en México, con el Congreso, con sus contrapartes en México, de Estados Unidos. Jennifer Granholm es la secretaria de Energía de Estados Unidos. El presidente Biden prometió poner el clima del centro en su política exterior. Ahora, lo que dicen los senadores es que es fundamental que la secretaria Granholm enfatice la importancia del cambio climático para Estados Unidos e inste a los homólogos mexicanos a trabajar hacia una transición energética basada en fuentes renovables sostenibles. Nosotros habíamos comentado ya desde hace tiempo que este tipo de visión acerca de la energía renovable y la energía de fósiles y de hidrocarburos continuaba siendo un punto de discusión y de desacuerdo entre los dos gobiernos. Entonces, pero vaya, Armando, pero vaya que hay importancia, interés y urgencia por parte de los senadores estadounidenses, de los legisladores estadounidenses, cuando piden que el presidente Biden presione al presidente de México, López Obrador, y le haga ver lo que está en juego en este momento, una inversión de $44,000 millones, inversión privada en el sector energético de México, que con el cambio en la reforma eléctrica, si esta se da, pues causará un impacto negativo en general en las inversiones que vienen de los Estados Unidos y de otros países a nuestro país. Afirmaron que la cooperación para el desarrollo con México de energía limpia es esencial, lo que tú estás señalando. Y sí, la secretaria de Energía ya está en México y mañana se va a reunir con el presidente, con la secretaria de Energía. Seguramente trae en la agenda justamente estos puntos que hoy el presidente de Estados Unidos también mencionó en la conferencia. Estos $44,000 millones de inversión privada en el sector energético de México, lo que Estados Unidos quiere, Pepe, es que si las instalaciones y la capacidad instalada que hay por parte de empresas estadounidenses en México, empresas de energía renovable, se quedaran en México sin ser operadas por los inversionistas que la llevaron, entonces ellos quieren que el gobierno de México repague ese dinero a los inversionistas de los Estados Unidos. Es una situación delicada porque no es tan fácil de resolver y hay que ver si los dos gobiernos van a entrar en un mismo carril en todo esto. Su punto de vista, el punto de vista de los dos gobiernos acerca de la energía renovable no va en la misma vía, y entonces este dinero es lo que está causando, y esta presión de la gente que invirtió ese dinero es lo que está moviendo a los senadores a trabajar en este momento para que lo trate y para asegurarse que lo trata el secretario Granholm allá en nuestro país, Pepe. Gracias, Armando. Estupenda la crónica desde Washington.
Gracias, buenas noches, Pepe. Que igualmente que te vaya muy bien, Armando Guzmán, corresponsal de este espacio informativo de Grupo Fórmula Noticias en la capital estadounidense. Hablando de los Estados Unidos, fíjese que hay problemas porque hay problemas con los viajes, los vuelos. ¿Qué está pasando? Decenas de vuelos con destino a Estados Unidos procedentes del extranjero fueron cancelados o modificados este miércoles en todo el mundo para evitar posibles problemas con la nueva red móvil 5G que hoy estrenaron los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones Verizon y AT&T. Varias aerolíneas internacionales decidieron cancelar sus vuelos hacia Estados Unidos, adoptando medidas de previsión del inicio de operaciones de la red 5G desplegada por las compañías AT&T y Verizon. Y pese a que el martes a última hora se acordó una postergación parcial, algunas de ellas mantienen esa decisión que afecta operaciones de aviones de pasajeros y carga. La compañía de telefonía móvil Verizon y el proveedor de servicio 5G AT&T anunciaron que retrasarán de forma voluntaria la implementación de este servicio inalámbrico, pero se mostraron críticos y frustrados con la administración Biden por su incapacidad de encontrar una solución viable a este problema, como ya ha sucedido en docenas de países donde sí han desplegado la cobertura 5G sin interferir en las operaciones de los aviones. Por su parte, la Agencia Estadounidense de la Aviación, la FAA, también manifestó su inquietud de forma formal por las interferencias entre las frecuencias utilizadas por la 5G y las de los instrumentos de vuelo esenciales para el aterrizaje de los aviones. Esta cuestión parece afectar principalmente al Boeing 777, un avión de larga distancia utilizado por aerolíneas de todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sí, el temor de las aerolíneas es que ciertos instrumentos que se utilizan para la aeronavegación se puedan ver afectados, lo que decía la crónica, por nuevas frecuencias utilizadas por los operadores. ¿A qué aerolíneas afectó esta decisión de cancelar vuelos hacia los Estados Unidos? Principalmente Emirates, Air India, Lufthansa, British Airways, Japan Airlines, entre otras, fueron las que anunciaron las cancelaciones. Vamos a una pausa breve. Volvemos con usted en un momento. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Es el doctor Rafael Lozano Asensio, director de Sistemas de Salud y profesor de Ciencias de la Métrica de la Salud del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle. Si empezamos a agregar justamente lo que está sucediendo desde hace 3 semanas, es por eso que llegamos a estas cifras tan altas de millones de personas infectadas. Efectivamente, estimamos que para estos días debe de haber un promedio diario de 3 millones de infectados, pero que también va a empezar a declinar rápidamente. Al actuario Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Siempre tenemos miedo de algo, ¿no? Que nos asalten, a perder el empleo o a que nos dé coronavirus, ¿no? Entonces tenemos tiempo midiendo y los miedos han ido fluctuando. Llevaba en octubre, noviembre, diciembre bajando el miedo a contagiarse y de repente ahora en enero el miedo al coronavirus supera al miedo a perder la economía, a perder el empleo. Iguala el miedo a ser asaltado a cualquier momento de inseguridad. Hoy el miedo a la inseguridad es igualito al miedo al coronavirus. José Cárdenas informa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En unos momentos más comentaremos justamente sobre el bebé Demo, sobre este bebé Emilio que fue cosificado, utilizado con los colores de un partido político, el Movimiento Ciudadano, que es el partido del gobernador Samuel García. También fue cosificado cuando le pusieron a los 5 meses la camiseta de Tigres. ¿Qué tal si cuando sea grande le va a la América? No se vale, ¿no? Que vayan condicionando la conducta de un menor de edad. Menor, muy menor, 5 meses de edad. La utilización de las personas se está manejando que lo pueden acusar al gobernador y a su esposa de trata de personas. En fin, hay mucho alrededor, lo vamos a comentar. Pero primero, permítame el contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. La noticia es que va a seguir el frío, es decir, no hay noticia,
pero sí está presente Alberto Hernández Unzón. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buena tarde. Pepe, muy buenas tardes. El día de hoy en Ciudad de México, 21 grados centígrados. En la noche disminuye a 14 grados centígrados en la zona urbana. El jueves se espera probabilidad de lluvias y el viernes disminución de la temperatura. En Monterrey, 31 grados centígrados. El jueves 7 de mínima, 18 de máxima. Y el viernes 3 de mínima con 11 de máxima. La masa de aire polar proveniente de Canadá estará originando descenso de la temperatura del jueves al domingo, y el paso del nuevo frente frío provocará chubascos, lloviznas, neblinas y también nevadas y fuertes vientos en los próximos días. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón. Gracias por esta información. Tenemos el contacto ya con Leopoldo Espejel. Se reporta un incendio allá por los rumbos de Azcapotzalco, entre las calles de Canal Sur y Calzada Coltongo. ¿De qué se trata, Leopoldo? Buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, se han dado cita decenas de elementos de cuerpos de rescate, protección civil y bomberos en el inmueble ubicado en el número 119 de Calzada Coltongo. Esto es esquina Central Sur, en la colonia Coltongo, muy cerca de la zona de Arrasas, Cadía de Azcapotzalco, donde literalmente una fábrica de bicicletas ha quedado reducida a escombros, Pepe. Esto ocurrió pues hace unos minutos, y decirte que de acuerdo con el reporte que nos están dando a conocer las autoridades de Protección Civil y de la Policía de la Ciudad de México, afortunadamente no hay personas lesionadas ni víctimas mortales, aunque se habla de que 2 personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa. La larga densa columna de humo negro, Pepe, puede apreciarse aún prácticamente desde cualquier punto del Valle de México. Es de 300 metros fácil, Pepe, y bueno, pues hasta este momento las autoridades informan que el incendio está controlado. Lo que nos están comentando, Pepe, esto es por parte de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente no hay víctimas mortales, Pepe. Muchas gracias por esta información. Pendientes si es que hay algo más por agregar para informar. Estamos pendientes, Pepe. Estamos pendientes, gracias, Leopoldo Espejel. Y también tenemos el contacto en este momento con mi compañera Maru Rojas. Vamos justamente a la sede donde se lleva a cabo el Parlamento Abierto para debatir el tema de la reforma en materia energética, esta iniciativa de reforma a la Constitución promovida por el presidente de la República a través, claro, del Poder Legislativo. Se abre el debate, se abre la discusión desde hace 2 días. Hoy es un día importante, ha sido un día importante porque estuvo presente en este debate, en este Parlamento Abierto, estuvo presente nada menos que Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el hombre noticia que pues en este 2022 tampoco ganaría un concurso de simpatía. Pero en fin, vamos contigo, Maru Rojas, tú estás ahí, tú sabes más, adelante. Es el hombre que va a cumplir 86 años el próximo mes, Pepe, y que hoy está aquí, apenas acaba de iniciar este debate. Es el 4º debate de 19 que se van a dar en este mes de parlamentos abiertos rumbo a la reforma eléctrica. El presidente de la Junta de Coordinación Política dice que así como está no va a pasar. Y además Morena y aliados, Pepe, no tienen los votos. Si se le quiere dar un contenido político, dijo Rubén Moreira, tampoco hay manera. Sostuvo que esta discusión se va a evaluar la industria eléctrica nacional, a poner sobre la mesa el marco jurídico, pero también las necesidades del sector, que el PRI es un partido responsable y abierto a que se discuta todo. Su votación será después del proceso electoral y en ello están de acuerdo todos los partidos que integran la alianza, PRI, PAN, PRD. Se trata de estas discusiones que son de carácter técnico y económico, no ideológico. Así lo dijo Rubén Moreira. Así como está propuesta, yo no veo que pueda transitar, pero también para eso son estos foros, para que se planteen alternativas y entonces, si se da el caso, se llegue a acuerdos y si se da el caso, pues lleguemos a una votación en el Pleno.
Para el líder de los morenistas, Ignacio Mier, no hay manera de que se quede la reforma del 2013 aprobada en el gobierno de Peña Nieto, que lo que se trata es eliminar monopolios incluso para la Secretaría de Energía. Y también hemos hablado hoy con Mauro Garza, quien es empresario, diputado jalisciense, vocero para estos foros de Movimiento Ciudadano, quien asegura que el daño de la quema de combustible que ya inició en Salamanca, en Tula, en varias refinerías y a nivel nacional se acrecentaría. Hoy solo se quema el 30%, pero va a aumentar. Da energía de pésima calidad a industrias serias como la automotriz. Él dijo que Movimiento Ciudadano no es el fiel de la balanza, así lo mencionó. No, realmente sabemos que se requieren 2/3 partes y el que pudiera dar el fiel de la balanza, pues sabemos que es el PRI, que es que no se ha manifestado hasta el momento, que tendrá que dar una resolución. Pues realmente los que tendrán que ser el fiel de la balanza lo tendrá que ser el PRI, y esperemos que el PRI actúe con un compromiso hacia el país, con un compromiso hacia las futuras generaciones, con un compromiso hacia el desarrollo económico. Por la mañana de este día, Pepe, hubo un tercer debate en el que participó el abogado Fernando Bueno, exdirector de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, abogado internacionalista, que comparó la pérdida de aprobarse esta reforma a un partido de fútbol donde el partido dominante, el equipo dominante, en este caso el gobierno federal, está de lado el árbitro con él, y que lo que se perdería, lo que hoy no genera la CFE, es el 60% de la generación eléctrica al día de su aprobación. 60% de los millones de mexicanos que vivimos en este país tendríamos luz o más cara o no la tendríamos, así de sencillo. También Mauro Garza estaba de acuerdo en esto, que lo que se perdió por el aeropuerto de Texcoco, el diputado de Movimiento Ciudadano dijo que es una broma comparado con las pérdidas que tendrían nada más en litigios internacionales. 10,000 millones de dólares se calcula estarían reclamándole los inversionistas al gobierno federal. ¿De dónde se va a pagar ese dinero?, pregunta. Y sí, llegó Bartlett en punto de las 5 de la tarde. Quien no llegó es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Salazar Lomelí. Quedó de participar por Zoom, pero pues como aquí todo es parejo, únicamente está participando el presidente de la CONCAMIN. Manuel Bartlett ha dicho que se inventan excedentes, que hay autoabastos de 110 empresas fraudulentas, las más grandes del país, que no pagan su electricidad, y el 42% del sistema eléctrico se pierde, sangrando así los bolsillos de todos los mexicanos que tenemos que pagar altas tarifas. Hablan de que la reforma de Peña es un despojo, con 11,000 millones de dólares de privados que se apropian del sistema eléctrico mexicano. Así lo mencionó Manuel Bartlett hace unos momentos. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento, sin el permiso alguno, de un sistema eléctrico oligárquico. José Abugaber, quien es el presidente de la CONCAMIN, está también presente aquí a mis espaldas y ha dicho: venimos a sumar de los nombres de esas empresas que no pagan. Todos los empresarios estamos trabajando y queremos sumarnos a la CFE, queremos buenas energías y queremos seguir invirtiendo, incluso con la industria automotriz, que es la que más energía eléctrica hoy consume. Y dice: súmenos, no se trata de restar, dijo el presidente de la CONCAMIN, que todavía está participando en estos momentos. Habla Manuel Bartlett. Pepe. Muy bien, Maru, hay un punto interesante. Hay quien mencionó, lo acabas tú de anotar, hay quien mencionó que habrá que, si se hace la reforma eléctrica como la quiere el gobierno de la Cuarta Transformación, habría que indemnizar hasta con 10,000 millones de dólares a inversionistas extranjeros en materia energética. Bueno, acaba de llegar de Washington la información que los senadores están reclamándole al presidente Biden que presione al de México, porque la inversión extranjera, especialmente estadounidense, en México no es de 10,000 millones de dólares, es de 44,000 millones de dólares, que en todo caso, si se aprueba la reforma, habría que ser esa cantidad que debería ser indemnizada a quienes atornillaron aquí la esperanza con la reforma eléctrica tan criticada del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. O sea, no son 10,000 millones, serían 44,000, eso dicen los americanos. ¿Qué te parece si lo dejamos en la mitad? Pero sí son 20,000 millones de dólares fácilmente. Pues sí, te la dejo a la mitad.
Marchanta, llévatela por 20,000 millones de dólares. De cualquier manera, efectivamente, lo que costó cancelar Texcoco sería prácticamente una broma, a decir de este legislador del Movimiento Ciudadano. Gracias, Maru, gracias por el comentario y la información. Seguimos pendientes, Pepe, porque esto va todavía para un mes diario de debates. Un mes diario de debates, de lo cual no te cansarás de informar, estoy seguro, y aprenderemos todos, gracias a ti, muchísimo. Adiós, Maru, que estés bien. A la orden. Gracias. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida con usted. Le vamos a informar en un momento que en Nuevo León la detención de un líder de la delincuencia organizada en Guadalupe terminó en balacera. En un momento, detalles. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas, todas las noticias, todas las voces. Y tenemos, sí, todas las noticias del México rojo, comenzando por informar a usted que en Nuevo León la detención de un líder de la delincuencia organizada en el municipio de Guadalupe, conurbado a Monterrey, terminó en un enfrentamiento. Saludo a Ray Elizalde con esta información. Muy buenas tardes, Pepe, te saludo con mucho gusto, informarte lo que ha ocurrido en las últimas horas acá en Nuevo León, y es que la escalada de violencia va en aumento. En este arranque de 2022, la detención de Alan Hervey, alias el comandante Cano, supuesto líder de la delincuencia organizada dentro de un restaurante del municipio de Guadalupe, derivó en una serie de enfrentamientos a balazos que culminó con la captura de otros 7 presuntos delincuentes y el abatimiento de al menos 2 hombres armados, esto ya en Apodaca. Una fuente de la Fiscalía aseguró que además de la detención del presunto líder, 7 personas más fueron capturadas luego del enfrentamiento a balazos en calles de la colonia residencial Palmas, segundo sector de Apodaca. La balacera y ataques contra autoridades se detonaron luego de la detención del señalado como supuesto objetivo estatal y federal, a quien calificaron como generador de violencia en los últimos meses en el área metropolitana, y quien al momento de ser capturado convivía con su familia en un restaurante de la colonia Valle Soleado de Guadalupe. Este es el reporte que te presento, Pepe, que tengas tú y tu auditorio una excelente tarde. Gracias, ya casi noche, desde luego, Ray Elizalde, gracias por la información. También le informo que investigaciones revelan que el arma utilizada en el homicidio, en el asesinato del fotoreportero Margarito Martínez, reportero de policía para varios medios allá en Tijuana, Baja California, el revólver con el que lo mataron ya había sido utilizado en 5 ocasiones. ¿Cuáles son las novedades de esta indagatoria respecto a las causas de la muerte? Tengo entendido que aquel que amenazó a Margarito en el mes de diciembre y que ha sido señalado como probable vinculado con el crimen, hoy él se ha defendido, hoy fue llamado a comparecer. Rocío Galván, estamos contigo, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Yo también te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia, y bueno, explicarte que la madrugada de este miércoles, agentes de la Policía Estatal realizaron un operativo en el domicilio de Ángel Peña, que es el administrador de una página de Facebook y que es la persona que ayer escuchábamos en este video amenazando a Margarito Martínez Esquivel. Y bueno, los agentes encontraron droga en su casa, no se ha precisado la cantidad. Se ha dicho que era marihuana, y bueno, pues lo detuvieron por narcomenudeo, aunque la Fiscalía ha reconocido que también es parte de la investigación, por supuesto, de el asesinato de Margarito Martínez Esquivel. Entonces estamos a la espera de más información respecto a esto. Este individuo también se ha dicho extraoficialmente que al parecer en algún momento de su vida fue policía. Esto también estamos corroborando esta información, Pepe, y bueno, él está en manos de las autoridades, te digo, por el delito de narcomenudeo, pero sujeto también dentro de la investigación del asesinato de Margarito Martínez Esquivel. La familia de Margarito ha anunciado que el funeral del periodista será el día de mañana, y también el gremio periodístico se ha unido en torno a una vigilia que se va a llevar a cabo el viernes en la tarde en un monumento muy importante de aquí de Tijuana,
y donde pues es parte de una serie de acciones para pues pedirles a las autoridades, demandarles a las autoridades que los resultados de la investigación sean rápidos y efectivos, dado que pues al parecer hay muchos hilos sueltos y pues se puede llegar al fondo de este asunto, Pepe. Eso es lo que tenemos hasta el momento, y tal y como tú lo señalabas, una de las conclusiones más importantes y que determina que nuestro compañero fue ejecutado es el hecho de que el arma usada en el homicidio había sido ya utilizada en otros 5 asesinatos, y que bueno, pues la acción fue directa contra él, o sea, llegaron cuando él estaba subiendo a su auto para continuar con su jornada de trabajo y le dispararon por la espalda, tal y como también te lo señalaba ayer. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Pepe. Ahora lo pendiente es saber qué deduce la policía luego del interrogatorio a Ángel Peña, que fue quien amenazó desde el 13 de diciembre a Margarito Martínez, y que hubo quien lo empezó a señalar. Incluso le reclamaban a Ángel Peña, según se ha divulgado en algunos otros medios, le han reclamado personas de la sociedad civil con quienes se ha topado, le han reclamado haber puesto el dedo encima de Margarito Martínez, haberlo señalado pues con anterioridad ante los malosos, y que finalmente por ello lo ejecutaron, si es que no fue él el que tuvo algo que ver. Se ha deducido todo esto. Él se defiende, negando cualquier vínculo en ese sentido con el crimen. Es este periodista Ángel Peña, que tiene un blog, él dice un blog de barrio, allá en la zona de Tijuana, donde ocurrieron estos hechos. Gracias, Rocío Galván, quedaremos pendientes contigo. Pepe, Sí, dime. Más hacerte una aclaración muy importante. Ese individuo no es periodista, es administrador de una página de Facebook. Eso es muy diferente a ser periodista, y tú y yo lo sabemos. Él es un administrador, es un bloguero, pero no es periodista. Correcto, bueno, tú lo sabes porque estás ahí, lo conoces mucho mejor. Él se ha ostentado como, dijo, periodista de barrio. Así lo mencionó en algún comentario en algún momento, por eso el señalamiento, simplemente lo informo. Gracias, que estés muy bien, Rocío. Hasta luego, Pepe, un abrazo. Gracias, igualmente. Carlos Urdiales, tú tienes más del México Rojo. Adelante. Así es, Pepe. En Jojutla, Morelos, levantaron hombres armados a 2 policías. Aquí ya no fue que se levanten a civiles, Pepe, sino que el crimen organizado se lleva a los policías. Se está reportando desde la tarde de este miércoles que 2 elementos de la Policía Estatal de Morelos fueron privados de su libertad por un grupo armado en la comunidad de Los Cuates, en Jojutla. Los primeros informes indican que los ocupantes de un auto solicitaron apoyo ante la presencia de un grupo armado en la carretera Galeana-Tequesquitengo. Ahí llegaron los policías, y cuál, pues era una emboscada. En este lugar circulaba una patrulla de la policía que intentó auxiliar a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, fueron interceptados por hombres armados a bordo de varias camionetas. Te digo, una emboscada, quienes se llevaron a los 2 policías, así como a los ocupantes del vehículo, que eran los que estaban pidiendo el auxilio. Y hablando de Morelos, hay una versión, Pepe, para tomarla con una pizca de sal, como se dice coloquialmente. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco coincidieron en la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto. En este acto, el fiscal aprovechó la tribuna para llamar a la conciliación y a la unidad, pese a las diversas denuncias y acusaciones que se han intercambiado entre el gobernador y el fiscal. Ahí dejamos esa nota, Pepe, a reserva de confirmarlo. Y en Zacatecas se vinculó a proceso a 2 personas en el caso de los 10 cuerpos hallados en Plaza de Armas en Zacatecas, los que fueron a dejar el día de Reyes Magos al árbol de Navidad, y después de lo cual el gobernador David Monreal salió a decir pues que había que encomendarse a Dios. Este día se informa que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas detuvo anoche, concluyó la audiencia inicial y ya vinculó a proceso a Juan Carlos o Juan José, de 41 años de edad, y a Perla Elizabeth, de 20 años, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de esas 10 víctimas, todas ellas localizadas sin vida a bordo de este vehículo. Y para cerrar, Pepe, rapidísimo, en este México muy rojo, en el municipio de Zoquitlán, en la Sierra Negra de Puebla, pobladores exigen justicia luego del hallazgo del cuerpo sin vida
de una niña de 10 años de edad, quien desapareció la noche del 17 de enero y que fue hallada sin vida la tarde de ayer. María Isabel es el nombre de esta menor muerta, la menor de 8 hermanos. Se encontraba cursando 5º grado de primaria en la escuela Servando Teresa de Mier. En fin, hasta ahí va el reporte y muy pendientes de la actualización, Pepe. Muchas gracias por estas notas también del México Rojo. Juan Antonio Jiménez. Ernestina Godoy hoy ofreció un informe de su trabajo, habló de las víctimas de la línea 12 del metro, habló de que se firmaron ya acuerdos reparatorios, cuando menos el 80% de los familiares de las víctimas. Tú tienes la información, Juan Antonio, adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Al rendir su segundo informe anual, la fiscal capitalina Ernestina Godoy mencionó que los periciales realizados tras el desplome de un tramo de la línea 12 del metro sigue firme y el dictamen pericial no ha sido desvirtuado. En ese sentido, aseguró que tienen suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas. La abogada de la ciudad informó que esta investigación es contundente e incluso avalada por especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los resultados científicos de las investigaciones han permitido establecer procesos penales acusatorios en contra de 8 exservidores públicos, todos ellos encabezados por Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. La fiscal Godoy informó que se estableció un precedente en la justicia restaurativa al concretar acuerdos reparatorios con base en la constitución política de nuestro país. Este se concretó con la empresa encargada de construir el tramo del tren elevado que el pasado 3 de mayo colapsó súbitamente, ocasionando la muerte de 26 personas y lesiones a casi 100 más. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal Ernestina Godoy. A la fecha, se han celebrado un acuerdo reparatorio con la Ciudad de México que contempla la reparación de la línea 12. Al momento, llevamos suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas. Por otra parte, Pepe, Godoy Ramos destacó casos como el de Andrés Remer, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Benjamín Saúl Huerta, ellos acusados por delitos sexuales, o los de corrupción como el de Julio César Serna, Mauricio Toledo o Miguel Ángel Vázquez, así como de Raimundo Collins o Edgar Penley. Agregó que el quebranto económico para la ciudad ha sido muy importante, pero el daño es más grave aún, porque se trata de un crimen en contra de los ciudadanos. Vamos a escuchar. Se instauró una maquinaria para extraer el dinero público con 2 grandes objetivos. Por un lado, enriquecer de forma ilícita y grosera a exfuncionarios, y por el otro, financiar actividades políticas, sociales y electorales mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales, columnistas y operadores. En su mensaje, la fiscal Ernestina Godoy anunció que pondrá en operación en los próximos días una herramienta de inteligencia artificial denominada TEO, que servirá de orientación y atención ciudadana y que va a funcionar a través del WhatsApp y Facebook para presentar denuncias y dar seguimiento a los casos expuestos a la autoridad. Pepe, el reporte. Gracias por la información, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fue el mensaje con motivo de su segundo año de trabajo de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Ella dice que las denuncias por delitos de alto y bajo impacto han disminuido 7.51% durante 2021. Lo dijo al rendir este informe. Es esa parte que faltaba, la ponemos de una vez. La Ciudad de México, como todos ustedes saben, observa una disminución de 7.51% en el total de denuncias, tanto de alto como de bajo impacto. Pero de forma importante, se registra la disminución sostenida de los delitos de alto impacto en 48%. De 2018 a 2021. Destaca la disminución de la violencia en la Ciudad de México. En conjunto, los homicidios dolosos y las lesiones con arma de fuego han disminuido en un 49%. Pues lo que señaló Ernestina Godoy, dijo que hubo descenso en el robo de pasajeros a bordo de microbuses, casi la mitad, es decir, 47%, el robo a repartidores 12%, el robo a pasajeros disminuyó 80%, robo a transeúntes 55%, robo a casas habitación 14.4%,
robo a negocios con violencia 40%. Cifras alegres las que da a conocer la fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Pero ¿cuál es la percepción general de inseguridad que da a conocer el INEGI? La percepción de seguridad de los mexicanos aumentó, dice INEGI, que es un organismo del Estado mexicano, que aumentó la percepción de inseguridad en un 64.5% en septiembre, de 64 a 65.8%. Es la encuesta trimestral divulgada por el Instituto de Estadística y Geografía. La población, el 65% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro. Hace un momento lo comentábamos con Roy Campos respecto al miedo. La percepción del miedo a contagios por COVID ya anda en el 75%. Es más alta la percepción de miedo a contagiarse que la percepción del robo con violencia o la percepción de inseguridad. Jenny Valencia, tú tienes esos datos. Adelante, Jenny. Jenny Valencia, ¿me escuchas? Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momento con más información. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos un enlace en este momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, comentarista político, donde pone énfasis siempre en los de adelante, que corren mucho, y los de atrás, que se quedarán. Y los que se van a quedar atrás ahora parece que serán los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque la Secretaría de Hacienda ya lo advirtió previamente. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, cuando sustituyó al presidente en las mañaneras de Palacio, lo reiteró el lunes cuando reapareció el presidente después de su recontagio. No hay dinero, a menos que le corten recursos a los programas sociales comprometidos por el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo le vamos a quitar su dinero a los viejitos, a los estudiantes, a los que no estudian ni trabajan, a los ninis, a las becas? No podemos cortar lo social. Que el INE se apriete el cinturón hasta donde pueda, pero está obligado a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial el 10 de abril. Ya el INE dijo ayer, no lo voy a repetir, ya tiene las firmas completas, aunque ha habido mucho chanchullo, se han encontrado muchos chanchullos, pero eso lo darán después, porque ellos tienen que revisar todas las firmas, 9, 10, 11 millones de papeles que llegaron ahí, papeles y datos cibernéticos. Para dar certeza, tienen que ver todo. Pero de hecho ya se consiguió el porcentaje que exige la ley para que se lleve a cabo la cuestión. Ahora, lo único que está esperando el INE en este momento es que Hacienda oficialmente le responda si le da dinero o no le da dinero, o si le da dinero, cuánto le va a dar, y el INE tendrá que responder en qué circunstancias va a poder llevar a cabo esta consulta revocatoria de mandato. Vamos contigo, Carlos Elizondo Mayer Serra. Es un asunto que finalmente es un acorralamiento al Instituto Electoral, no me cabe duda, y es un enfrentamiento serio, directo, entre el presidente de la República y Lorenzo Córdoba y los consejeros ciudadanos que le son adversos. ¿Cómo te va? Adelante, Carlos. Bueno, Pepe, en efecto, va a haber consulta, va a ser el 10 de abril, ya se juntó el mínimo de firmas. Ese tema, por lo menos, ya no hay incertidumbre al respecto. Ahora, la forma más fácil, Pepe, de no quitarle dinero a nadie es no organizar la consulta. Eso recordémoslo, no era una consulta obligatoria. Morena se movió todo lo que pudo para encontrar las firmas cuando ya sabemos el resultado. Va a ganar el que se quede el presidente. Es un ejercicio, Pepe, originalmente diseñado para lo opuesto. Cuando grupo de ciudadanos creen que el presidente se debe de ir, por eso se llama revocación de mandato, se organiza con ese fin. Pero dejado esto a un lado, Pepe, ciertamente el INE no tiene los recursos para organizar la elección como marca la ley, que es muy precisa respecto al número de casillas que debe de instalar. Y yo creo que así se va a resolver el asunto, Pepe. No le pueden pedir al INE que toque sus fideicomisos, que sí los tiene, porque como
tú sabes bien, un fideicomiso está perfectamente definido para qué es, y estos fideicomisos son fundamentalmente para los pasivos laborales que tiene el INE. Hizo bien su trabajo para no tener luego huecos presupuestales cuando tiene que liquidar a alguien o alguien ya llegó a su edad de jubilación, lo que sea. El punto, Pepe, es que yo creo que el Tribunal Electoral fue bastante claro. Hacienda tiene que ir a buscar dinero. Si no la encuentra Hacienda, que es el que va a determinar si hay o no dinero, que esa es su facultad, pues yo creo que el tribunal le va a decir al INE, pues organiza con el dinero que tengas una elección en vez de 130,000 casillas, pues las 57,000 de la consulta de agosto o un poquito más si tienes un poco más de margen. En lo que se va a acabar pagando el costo es en la facilidad que tendrán los mexicanos para acceder al lugar de votación. Yo creo que ahí se va a resolver este tema, Pepe. Bueno, y va más allá también, porque acuérdate que hay una denuncia en contra de 6 de los 11 consejeros ciudadanos del Instituto Electoral, una denuncia planteada ante la Fiscalía General de la República, en donde se les está acusando de coalición de funcionarios públicos, es decir, de haberse puesto de acuerdo para no practicar la democracia, lo que sería materia, si es que procediera el juicio, primero a un juicio de desafuero, porque tienen fuero. Pero ¿qué pasa cuando terminen esos consejeros de serlo? Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, que termina en abril del año que viene, o Ciro Murayama, en fin, y otros 2 más. Van a salir 4 consejeros. ¿Qué va a pasar con ellos? Los pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque este delito, a menos que la Fiscalía Anticorrupción llegue a la conclusión de que pues no hay materia para proceder a un... ¿Pero tú crees que lo van a dejar dormir así? Yo creo que van a estar esperando 1 año y 2 meses. Nos habíamos ido con la finta, lo discutimos en algún programa, Pepe, cuando el presidente pidió que ya no continuara esta denuncia penal, que se había retirado. Pero como bien dices tú, ahí está, ya está, digamos, en manos de la Fiscalía. Y si hay que advertir, subrayar y decirlo con todas las letras, usar el sistema penal para diferencias políticas como esta, no lo habíamos visto en México en esta magnitud nunca. En ningún momento se había acusado a consejeros del INE o gente parecida por algo que pues, en el fondo era una cuestión totalmente temporal e interpretativa. Si revisa uno, Pepe, esa sesión, lo que el INE dijo es, vamos a empezar el proceso hasta enero si se juntan las firmas, con el ánimo de no gastar si no se juntaban las firmas. Se juntaron las firmas y el INE está haciendo su trabajo. Entonces, en ningún momento había un objetivo de suspender la consulta, simplemente tomar cierto tiempo en esto que está tan bien reglamentado, cuando tiene que empezar la capacitación de los funcionarios de casilla, la propaganda, etcétera. Querían no gastar para que en caso de que no se juntaran las firmas, no haber gastado en vano. Pues la verdad, el asunto sustantivo es absolutamente ridículo. Tan es ridículo que va a haber esta elección porque ya se juntaron las firmas, que eso es lo importante, Pepe. El alcance de la misma dependerá de cuánto dinero del presupuesto público se le asigne al INE. Ahora, en el calendario, el 31 de enero es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda responda de manera oficial al requerimiento de dinero solicitado por el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta revocatoria. En esa fecha el INE tendrá un papelito que diga no te doy dinero, sí te doy dinero o cuánto te doy dinero, que yo me imagino que un peso que le dé el gobierno federal al INE de presupuesto extra, estaría demostrando el gobierno que se equivocó, y tú sabes que eso no ocurre ni aquí ni en China. Y 2, el 4 de febrero tendrá que anunciarse por parte del instituto las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso, ya con todos los detalles, cuántas casillas, etcétera, dadas las circunstancias económicas alrededor. Ahora, en efecto, Pepe, pero como la ley es muy clara, se modificó hace unos meses y con toda claridad dice cuántas casillas se tiene que instalar. Yo supongo que lo que tendría que hacer el INE en ese plazo muy corto es preguntarle al tribunal, oye, yo no tengo más que dinero para tantas casillas, ¿cómo le hago? Y ya lo vimos en la consulta de agosto que el tribunal le dijo, pues haz con lo que puedes,
porque si no tienes el dinero para instalar más casillas, pues no se va a poder. Ese yo creo que va a ser el asunto de fondo. El presidente obviamente los va a criticar porque están saboteando, va a decir él, la democracia. El INE va a decir, pues no tengo los recursos. Y si uno hace un análisis puntual del presupuesto, pues el INE tiene que cumplir con una serie de requisitos para instalar cada casilla, para capacitar a los funcionarios, para la papelería, etcétera, etcétera. Y ese es el presupuesto al que han llegado, que cuesta. Este punto del fideicomiso, ya lo comenté, son fideicomisos con asuntos puntuales, y el tema de los salarios, que al presidente le ofende mucho, pues no da ni para rellenar una fracción del diferencial entre lo que tiene el INE y lo que requiere según sus propios cálculos. Gracias, Carlos. Gracias por el análisis. Estaremos en comunicación. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Los de atrás se quedarán. Y también los que están corriendo mucho son los bomberos. En el incendio que hay en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, ya está la Guardia Nacional resguardando el entorno porque el incendio no cesa, no está todavía controlado. Vámonos, una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace exactamente una semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sanción a Morena por 4.5 millones de pesos, ya que cuando Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco, les cobró un diezmo, 10% de su salario a unos 600 trabajadores de ese municipio, de esa alcaldía, en el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque se necesitaba dinero para la campaña de Delfina Gómez en sus aspiraciones, rumbo a la gubernatura como candidata de Morena a la candidatura del gobierno del Estado de México, que finalmente perdió con Alfredo del Mazo. Bueno, Delfina Gómez le cobraba dinero, le rasuraba 10% de salario a unos 600 trabajadores del área del DIF y también del área de tengo entendido, empleados de limpieza, en fin, empleados menores en la alcaldía. Y con ese dinero estaba financiando sus aspiraciones políticas. Esto fue entre 2013 y 2015, según dijo el Tribunal Electoral, que acabó multando a Morena con 4.5 millones de pesos. Entonces el Tribunal Electoral consideró que Morena pues incurrió en una responsabilidad por haber omitido reportar ingresos por parte del entonces llamado Grupo de Acción Política a favor de Delfina. Ayer el presidente, luego de las críticas que han surgido, etcétera, diciendo que la señora debe de irse, que debe de renunciar, que cuál honestidad valiente, que dónde está la promesa de no robar, no mentir, no traicionar, etcétera. Ayer el presidente respaldó a la hoy secretaria de Educación Pública, quien dijo es víctima de una campaña en su contra. Entonces, la acusación que le hacen es de que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del Gobierno Federal. Entonces, no está de más que yo dé mi opinión, respetando la opinión de todos, pero ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa. ¿Qué opina Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, sobre este asunto, donde dicen algunos, los que están lejos de Palacio, que los condenen, y los que están cerca, que no se preocupen, no te preocupes, Delfina, aquí te purificamos? Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, si ya oímos la opinión del presidente, pues yo voy a dar la mía. Y creo que debemos empezar por reconocer que la degradación de la educación pública en México
viene de lejos. No comenzó con esta arpía ni con este sexenio. Los gobiernos no han premiado a los miles de verdaderos maestros que han consagrado sus vidas a tan noble tarea. Los gobiernos de México han cedido y concedido ante sindicatos corruptos y violentos. Han tolerado y a veces auspiciado actos vandálicos cometidos por trogloditas que se dicen trabajadores de la educación. El chantaje, la extorsión y los apoyos electorales han decidido las relaciones de gobiernos y el magisterio. El asalto y los destrozos en la vía pública han sido las clases de civismo, entre comillas, de civismo que los niños y jóvenes de México reciben de sus mentores. Por eso, José, y por mucho más, tenemos la clase de ciudadanos que tenemos. Y ahora, como cereza en este pastel de porquería, está al frente de la Secretaría de Educación Pública una iletrada, inepta y ladrona llamada Delfina. Cientos de documentos públicos que nadie ha tildado de falsos llevaron a las autoridades a tener por plenamente probado que la nada fina Delfina, hoy secretaria de Educación, se vio beneficiada. En una palabra, se robó para su beneficio y de Morena el 10%, como tú lo has dicho, de los salarios de sus trabajadores más pobres cuando ella era alcaldesa de Texcoco. Finalmente, como corolario de esa infamia, Tartufo, con su investidura de alteza pequeñísima, sale en defensa de la arpía, diciendo, como lo hemos escuchado, que Delfina es honesta, íntegra, digna y que está orgulloso de ella. Pues poco le faltó, José, para que la agregara como corcholata de Morena para la presidencia de la República. En cualquier país civilizado del mundo, José, esa iletrada, inepta y corrupta estaría en la cárcel y obligada a devolver a los trabajadores los muchos millones que les robó. Aquí en México, José, para ella ningún castigo. Y para las víctimas, ninguna reparación del daño, porque aquí la ley no vale un limón, a propósito del valor de los limones hoy, y ella está en el corazón y al servicio de Tartufo. Si esa no es desgracia nacional, díganme cuál. Gracias, Diego, como siempre, por tu comentario. A ti, adiós. Adiós, que te vaya bien. La fina Delfina es lo que dice el presidente, la nada fina Delfina es lo que dice Diego. Confrontamos todas las voces. ¿Qué pasa con el incendio? Lleva ya 2 horas. Parece estar confinado, mas no todavía extinguido. Está la Guardia Nacional ya presente para resguardar la zona. Ha habido 200 ciudadanos, vecinos, pues, desalojados. Dura, le digo, 2 horas ya. No hay heridos, no hay fallecidos. Es el gran resumen de lo que está ocurriendo en ese incendio, al cual ha acudido, claro, como siempre, el heroico cuerpo de bomberos para apagar el fuego en una fábrica de bicicletas y también el peligro de que se extienda el incendio a otras casas habitación. Está también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Sistema Universitario de Urgencias Médicas, en fin, hay un gran movimiento en torno a este incendio en la zona de Azcapotzalco, en la calzada Coltongo, Colonia Coltongo. Vamos a una pausa. Su opinión informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame tener contacto vía telefónica en este momento con Daniela Vega, Dani Vega, reportera de 1TV Noticias. Ella está en la zona del incendio allá en Azcapotzalco, en la colonia Coltongo. Ella tiene los últimos datos. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por esta colaboración especial. Adelante.
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Así es, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este incendio se registró en una bodega, en una fábrica de bicicletas, Pepe, que tiene unas dimensiones de aproximadamente 7,000 metros cuadrados, justo en la esquina de la calzada Coltongo y Vallejo, es donde se alcanza a ver mayor movimiento de equipos de emergencia, ambulancias. Cada vez más, Pepe, también pipas de agua que intentan sofocar este incendio. A los medios de comunicación no nos han permitido los elementos de seguridad acercarnos a la zona cero. Sin embargo, lo que sí es evidente, y lo ha sido desde esta tarde, no nada más desde esta alcaldía Azcapotzalco, sino también de otras como la Gustavo Madero y la Miguel Hidalgo, es esta altísima columna, Pepe, de varios metros de altura, un humo negro. ¿Por qué, Pepe? Bueno, este humo negro se registra justo cuando se incendian insumos como las llantas justamente de estas bicicletas. Hasta el momento, Pepe, no se reportan lesionados en esta zona y nosotros intentaremos acercarnos un poco más. Dani Vega, con mucho cuidado, sabemos, ha trascendido, según la Autoridad de Protección Civil, han sido desalojadas 200 personas, me refiero vecinos, está presente la Guardia Nacional estableciendo un cordón, esto ya dura poco más de 2 horas y como tú bien dices, no hay heridos, tampoco fallecidos. Dani. Efectivamente, fueron desalojados 200 personas de estas colonias aledañas. Se trata, si bien de vecinos, también de otros establecimientos que se ubican justo en esta colonia Coltongo. Se encuentran oficiales de tránsito, también elementos de protección civil, servicios de emergencia, ambulancias, como te comentaba, personal del sistema de agua se apoya con pipas y cada vez más y más unidades de bomberos, Pepe. Muchas gracias, Daniela Vega, gracias por la información. Claro que sí, seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas noches ya, Dani Vega de 1TV, gracias por esta información. Está llegando noticia de la Suprema Corte confirmando en definitiva que Grupo Electra debe 2.636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el impuesto sobre la renta aplicadas en la declaración de 2006. Luego de 4 años, la Sala de la Corte desechó el último recurso interpuesto por la empresa Electra de Ricardo Salinas Pliego, confirmando las sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de un tribunal colegiado de circuito. Tendrá que pagar, pues, Grupo Electra 2.636 millones de pesos. Se ve que hoy no es un buen día para Ricardo Salinas Pliego porque Twitter le suspendió su cuenta en esta red social. Resulta que le suspenden la cuenta al empresario Salinas Pliego por incumplir las reglas de esta red en lo que se refiere a la comunicación masiva. El propietario de TV Azteca, de Electra, en fin, fue quien confirmó, de Banco Azteca, confirmó la información a través de una publicación en Instagram y Facebook, las otras redes alternativas. El dueño de Banco Azteca y de Electra no puede tuitear, aunque su cuenta no fue eliminada de la plataforma, por lo que dijo que pronto estará de regreso. Por lo pronto continuará utilizando otras redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que lo denunciaron, faltó a las reglas del Twitter por algo que se llama acoso, por haber criticado duramente a la periodista y académica Denise Dresser en un tuit que por aquí tenía yo, pero ya lo perdí. En un momento se lo voy a dar a conocer. Ricardo Salinas Pliego dice: voy a seguir utilizando otras redes, y comenta: denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo. Yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta. Dijo que hay personas quienes buscan promover sus ideas y silenciar las de los demás, al tiempo que criticó que Twitter no bloquee las cuentas de personas que abiertamente lo atacan por sus comentarios. Esa es la bronca que trae ahora Ricardo Salinas Pliego por haberse expresado a juicio de las reglas de la empresa Twitter, haberse expresado de una manera indebida, rompiendo las reglas de conducta de Twitter, y por esa razón le tienen suspendida en este momento su cuenta al empresario Ricardo Salinas, dueño de Electra, dueño de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, entre muchos otros negocios. ¿Me permite una pausa muy breve? Volvemos. Internet,
josecardenas.com, grupoformula.com.mx. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? La continuación de la saga de la telenovela de Pedro Salmerón, su nominación como embajador de México ante el gobierno de Panamá, Pepe. Hoy el presidente retomó en la mañanera el asunto, las acusaciones, todos los señalamientos, los desplegados a través de redes sociales que hemos estado informando, que hemos estado dando registro puntual, que vienen desde el 11 de abril de 2019. Bueno, hoy el presidente López Obrador dijo: quienes tengan algo contra el historiador Pedro Salmerón, que lo denuncien, así de simple. No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense un opositor, cualquier gente, ¿no?, que no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen. Son campañas de linchamiento. Entonces, no, denuncia. Denuncia, dice el presidente, a quienes tengan algo en contra de Pedro Salmerón. Todo este escándalo, Pepe, ya llegó a Panamá. Ya está en la prensa de aquel país. La Estrella de Panamá reportó el hecho como López Obrador le da espaldarazo a Salmerón. Además de las acusaciones hechas por alumnas, se retomó que Salmerón también tiene quejas por su conducta indecorosa a lo interno del partido político Morena, que es impulsado por el presidente de México. En el portal La Prensa publicaron la nota: cuestionan en México designación de Pedro Salmerón como embajador ante Panamá. Y Pedro Salmerón no se hace bolas, simplemente bajó el switch de su cuenta de Twitter. Pepe, lo que tenemos. Gracias, Carlos. Hasta aquí llegamos con lo más importante en las noticias.